Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre. Nuestra clase se titula Buenas nuevas de gran gozo. Vamos a continuar con el libro de Elamán, los capítulos del 13 al 16, y con estos capítulos terminamos este hermoso libro. Recordemos, hermanos, que en la clase pasada hablamos acerca de toda la labor que estaba haciendo Nefi entre el pueblo nefita. Recordemos de sus luchas y del endurecimiento de los corazones que tenía el pueblo nefita. En estos capítulos que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a hablar de otro profeta, y es Samuel el Lamanita. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con esta lección. Tenemos que en el capítulo 13 nos mencionan que mientras el pueblo lamanita estaba luchando por avanzar en rectitud, por obedecer los mandamientos, de acuerdo a la ley de Moisés, que era lo que tenían vigente para esos momentos, los nefitas estaban haciendo todo lo contrario. Paradójicamente, porque en verdad los nefitas eran un pueblo muy bendecido del Señor, como hemos ido viendo en las clases anteriores. Cuando los nefitas empezaron con esta iniquidad, recordemos que constantemente se arrepentían y volvían de nuevo a cometer las mismas iniquidades, contrariamente a sus hermanos los lamanitas, que a pesar de venir de las tradiciones falsas de sus padres y de esas luchas encarnizadas que ellos tenían equivocadamente, muchos de ellos ya se habían convertido al Señor y permanecían firmes. Un día apareció en la ciudad de Saraenla un hombre llamado Samuel el Lamanita. Samuel el Lamanita era un profeta, y él estuvo durante muchos días en la ciudad de Saraenla predicándoles acerca del arrepentimiento, llamándoles la atención y hablándoles las cosas que el Señor había puesto en su corazón acerca del comportamiento tan peligroso y tan malvado que tenía el pueblo nefita, y llamándolos a que se dieran cuenta y se arrepintieran para evitar los juicios de Dios que vendrían sobre ellos. Por supuesto, el pueblo nefita todas estas cosas no las recibía con mucho agrado. Recordemos que hablamos en la clase anterior que se habían desviado tanto hacia la iniquidad que incluso los jueces judiciales que estaban en sus puestos eran malos, eran inicuos, pertenecían a la banda de Gadiantón, de ladrones y asesinos. Algunos de esos jueces estaban presentes cuando Samuel el Lamanita estaba hablando al pueblo, y por supuesto no le gustaban las palabras que él decía, enseñaba. Por lo cual entonces lo sacaron de la ciudad. Él les dijo estas palabras a los nefitas, lo tenemos en el capítulo 13, versículo 5. He aquí, yo, Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor que Él pone en mi corazón. Y he aquí, Él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo que la espada de la justicia se cierne sobre ellos, y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Sí, una grave destrucción, nos dice en el versículo 6. He aquí, un ángel del Señor me lo ha declarado, y él impartió alegres nuevas a mi alma, y he aquí, fui enviado a vosotros para declarároslo, también a fin de que recibieseis buenas nuevas, pero he aquí, no quisisteis recibirme. Por tanto, así dice el Señor, debido a la dureza del corazón del pueblo de los nefitas, a menos que se arrepientan, les quitaré mi palabra y les retiraré mi espíritu, y no los
más. Fíjense, hermanos, las palabras fuertes que Samuel el amanita le dirigía a los nefitas. Pero como hemos dicho, ellos no las recibían con agrado. Ellos tenían su corazón muy endurecido. Entonces, él habla acerca de las ciudades nefitas que estaban en gran iniquidad. Y él decía: ay de esta gran ciudad de Saraenla, porque he aquí es por causa de los que son justos que se han salvado. Ellos, cuando vieron todas estas palabras que le estaba diciendo Samuel, ellos se enojaron en extremo, sobre todo los jueces judiciales. Algunos le escuchaban, otros no le escuchaban. Intentaron entonces deshacerse de él y lo sacaron de la ciudad. Y es entonces cuando Samuel el amanita, con tristeza, quiere ir a marcharse a su tierra. Y vamos a ver lo que ocurre entonces. Él les dijo: mas he aquí, por el bien de los justos es que esta ciudad es perdonada. Pero viene el tiempo que cuando echéis a los justos de entre vosotros, entonces os hallaréis maduros para la destrucción. Fíjense, hermanos, todas las cosas que Samuel el amanita les estaba comunicando a ellos, y ellos no querían aceptarla. Incluso lo echaron de la ciudad. Hoy en día, hermanos, nosotros podemos tener ciertos paralelos con esta situación del pueblo nefita. Nosotros tenemos nuestro profeta Russell M. Nelson, ¿verdad? Claro, nosotros no haríamos como el pueblo nefita, ni iríamos a atacarlo y a sacarlo de Estados Unidos, pero evidentemente podemos también caer en desoír las enseñanzas que él nos da y las advertencias que nos hace. Samuel el amanita fue muy valiente, porque cuando fue echado de la ciudad, como mencionamos antes, por decirles estas palabras, él se sintió muy triste y quiso volverse a su tierra. Pero el Señor le dijo que volviera de nuevo, que estuviera allí predicando la palabra de Dios. Y cuando él fue a entrar, evidentemente no lo dejaron, pero él no se conformó con eso. Él fue fuerte y presto a servir al Señor, así que se subió a la muralla y desde allí arriba comenzó a hablarles de nuevo acerca de todas las cosas importantes. Y el Señor le dijo algo, le dijo: háblales de las palabras que vienen de tu corazón. Y eso fue lo que hizo Samuel el amanita. Tenemos entonces allí un profeta con mucho valor, ¿verdad, hermanos? Con mucha fortaleza para subirse allí. Eso nos recuerda un poco las dificultades y los problemas que se nos pueden presentar cuando estamos en la obra del Señor, ¿verdad? Quizás lo veamos como algo más pequeño, pero para muchos de nosotros es todo un reto. Por ejemplo, cuando vamos a hacer las visitas de ministración y las personas no quieren recibirnos, cuando estamos tratando de activar a algún hermano que se va de la capilla, a veces vemos esas cosas como imposibles, ¿verdad, hermanos? Pero es allí cuando tenemos que recordar a todos estos valientes profetas y lo que ellos hacían. Yo quiero leerles una anécdota, una historia que contó el presidente Monson acerca del presidente Benson. Esta historia se encuentra en el libro que se llama Al rescate del presidente Monson, y él cuenta lo siguiente: a medida que la guerra avanzaba, también empeoraban sus horrores. Al llegar a su fin, la gente estaba exhausta, hambrienta, sin hogar y aguardando el regreso de los soldados, muchos de los cuales no volvieron. Pero los miembros no se descorazonaron, mantuvieron la vista puesta en el futuro con profunda fe, pues era todo lo que tenían y les bastaba.
El deber, el honor, los convenios y la cooperación fueron los elementos que los sostuvieron y alentaron. No es de sorprender que el elder Monson los amara. El pasaje de las Escrituras que dice salir según os lo permitan vuestras circunstancias adquirió nuevo significado mientras se aprestaban para reacondicionar un establo para que sirviera de lugar de reunión. Un hermano comentó: nos remangamos y nos ponemos a trabajar y el Señor hace el resto. Los miembros se alimentaban con cáscaras de papas y se cubrían el cuerpo con andrajosas ropas, pero hallaban refugio los unos en los otros, viviendo algunas veces hasta 50 de ellos en una habitación, ya que habían perdido sus viviendas. En enero de 1946, solo 7 meses después de que terminara la guerra, el elder Ezra Taft Benson del Quórum de los 12 llegó a Europa con una asignación de la iglesia. Fue uno de los primeros civiles a quienes se dio permiso para viajar en Alemania. Las historias de su ministerio en los países asolados por la guerra son de naturaleza épica. Gracias al plan de bienestar de la iglesia pudo distribuir alimentos, ropa, frazadas y medicamentos. Al ver la gran cantidad de cajas llenas de alimentos enlatados, el líder de la misión, Richard Wrangler, se echó a llorar. El elder Benson había ido a rescatar a todos y a cada uno. Durante su misión de misericordia de 10 meses, viajó casi 100.000 kilómetros, cruzando puentes bombardeados y recorriendo caminos destrozados. Los santos se congregaban de a miles para oírlo hablar. La mayoría de ellos se veían pálidos, delgados y harapientos, pero la luz de la fe brillaba en sus ojos. Enseñó a la gente a perdonar, pues no hay triunfadores ni perdedores. En la guerra dijo: todos pierden. Solo con fe en la culminación final de los propósitos del Señor puede la gente despojada de todas sus posiciones terrenales seguir adelante con un espíritu dulce y un corazón libre de amargura. Dijo el elder Benson al partir del país tras concluir su asignación: les prometo las más ricas bendiciones de la eternidad en tanto permanezcan fieles. Esa promesa la reiteraría más de 20 años después Thomas S. Monson, otro joven y vigoroso apóstol. Una historia muy hermosa, hermanos, porque fíjense, el presidente Benson pudo tener miedo de ir a Alemania. Habían grandes peligros, vemos las dificultades por las que tuvo que pasar. Él pudo haber elegido quedarse en la comodidad de su hogar, quedarse tranquilo, pero él siguió las instrucciones del Señor. Él fue a ayudar a sus hermanos con valentía, con firmeza. Soportó lo que tuviera que soportar para ayudar a los santos y fue de gran ayuda y de gran fortaleza para ellos las palabras que él les decía. El presidente Benson lo hizo, fue valiente y nos da una gran lección que nosotros también debemos ser valientes para actuar en la obra del Señor, aun cuando haya unos obstáculos que sean muy difíciles. Me gustó también otra experiencia que cuenta aquí el presidente Monson cuando él fue llamado a formar cuando él fue llamado a formar parte de una estaca como consejero. Ese es un llamamiento fuerte y él era muy joven. Nos imaginamos que él se asustó mucho. Estaba, por lo que mencionan aquí, en una conferencia cuando fue llamado para formar parte de la estaca
de Temple View. Y él menciona que cuando él fue a hablar en el púlpito, él se paró y observó a sus amigos y a sus vecinos y a todos los que estaban allí y recordó la letra del himno que acababa de sonar, que decía: el mundo está siempre agitado, hay peligros cual nunca se vio. Si actuar mal te sientes tentado, ten valor, muchacho, y di no. Tom hábilmente modificó la letra para que dijera: ten valor, muchacho, y di sí. Comprendió que a todos se nos llama a tener valor. El valor de permanecer firmes en nuestras convicciones, el valor de cumplir con nuestro deber, el valor de honrar nuestro sacerdocio y cada uno de los llamamientos que tenemos, hermanos. Ya hemos mencionado muchas veces que ningún llamamiento es pequeño ni es más importante que otros. El Señor ama a sus siervos en cualquier posición de su obra en la que ellos se encuentren. Tenemos también un mensaje de una conferencia general también, un discurso por el elder Marvin Ashton, de la Conferencia General de octubre de 1989, y se llama Seamos valientes y firmes. Él menciona una historia también muy bonita. Dice: hace ya muchos años tuve ocasión de presenciar un campeonato atlético estatal de escuelas secundarias en la Universidad Brigham Young. La lección que aprendí al ver la carrera de 1 milla fue notable y no la olvidaré jamás. Una docena de muchachos se habían clasificado para representar sus respectivas escuelas y se dio la señal, y los bien entrenados jóvenes partieron. 4 de ellos, muy juntos uno a otro, llevaban la delantera. De pronto, el que iba en segundo lugar dio sin querer un fuerte pisotón al que iba adelante, arrancándole de esa manera la zapatilla de carrera. Él menciona que cuando él vio todo eso, claro, el chico que iba en segundo lugar no lo hizo con mala intención, pero el elder Ashton menciona que él comenzó a pensar en las muchas maneras en las que ese joven iba a actuar. Él comenta aquí que él pensaba: no sé si va a alcanzar al joven que lo pisó y le va a dar un puñetazo, o será que se va a ir junto con su mamá y su papá y su novia, que a lo mejor está allí mirándolo, y se pondrá a llorar de la vergüenza, o se irá donde su entrenador a recriminarle lo que ha pasado y a exigirle que castigue a aquel que lo pisó. Él estaba pensando en cuál de esas opciones iba a coger el muchacho. Y entonces él nos dice aquí: para mi gran satisfacción no hizo nada de eso, sino que siguió corriendo. El suceso ocurrió a medio camino de la primera vuelta. Y yo pensé: qué bien, terminará la primera vuelta y se retirará. Pero tras dar la primera vuelta siguió corriendo y dio la segunda y la tercera. Y a cada paso se le enterraban en el pie, a través de las medias, trocitos de carbón con que hacían las pistas de carreras en aquella época. El chico no dejó de correr y yo pensaba: qué gran valor y autodisciplina, qué notables padres, qué gran entrenador, qué grandes líderes habrán forjado su carácter para que en una situación como esta no haya dejado de correr. El joven terminó la tarea que tenía que hacer. No llegó en el primer lugar, pero fue un verdadero ganador. Cuando al final de la carrera fui a felicitarle por su valerosa constancia, él estaba tranquilo y sereno. Había podido seguir adelante cuando hubiera sido mucho más fácil abandonar la carrera.
poco antes de que nuestro estimado y respetado apóstol y amigo especial del sacerdocio arónico y sus líderes del mundo, para ese momento, el elder Bruce McConkie falleciera hace casi 4 años y medio, vuelvo y repito, para la época en la que se hizo este mensaje. Cuando él estaba ya muriendo, su esposa estaba al lado de él tomándole la mano, y su esposa le preguntó: Bruce, ¿hay algún mensaje que tú quieras dejarme? Y él le dijo: sí, antes de expirar, sigue adelante. Perseverar o seguir adelante no es tan solo tolerar las circunstancias y no darse nunca por vencido, sino avanzar pese a todo. Sé que lo que nos resulta difícil a la mayoría es perseverar con alegría. Él menciona que una vez, un fin de semana, fui a una conferencia de Estaca en Idaho, cuando un grupo de niños de la primaria se puso de pie enfrente de la congregación y cantó: soy un hijo de Dios. Observé que 3 miembros del coro de la hilera delantera cantaban, pero no vocalmente. Eran sordomudos y cantaban con las manos. Aunque no les oímos, recibimos su mensaje. Me sentí profundamente conmovido y tuve el privilegio de decirles delante de la congregación que nuestro Padre Celestial les había oído, aunque vocalmente no dijeron palabra. Sí transmitieron un mensaje memorable. En conmovedor silencio enseñaron acerca del espíritu, de la mente y del corazón. No renunciaron a cantar solo porque no les salía la voz. Habían aprendido a seguir adelante, como aconsejó el presidente McConkie. Son mensajes, hermanos, que nos llenan de valor y de fortaleza, que nos llaman a ser valientes como lo era Samuel en la manita, como lo fue el presidente Benson, como lo son muchas personas en nuestra propia congregación también, porque muchas veces hablamos de estas historias y pensamos, pues es que esos son líderes generales. No, hermano, entre nosotros hay personas muy valiosas que se esfuerzan, que se sacrifican y que nos dan un ejemplo maravilloso. Recordemos que en la clase anterior mencionamos que debemos también pensar en las cosas buenas que tenemos y en los progresos que hemos realizado. Fijémonos en lo mucho que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo al ser diligentes en las cosas del Señor. Pensemos en eso y no solamente en las cosas malas que hacemos, y esforzarnos por seguir adelante. Tenemos que aquí, en la lección, cuando hablábamos de la reacción de los nefitas, vimos que ellos rechazaban al profeta, ¿verdad? No querían escucharlo. No querían atender lo que él les estaba diciendo. Tenemos que el presidente Nelson tiene unas palabras muy bonitas con respecto a eso. En un mensaje que se llama Ejemplo de Obediencia, por Lane Johnson, que está en la Liaona de abril de 1983, nos dice lo siguiente: el Señor tiene una extensa obra para llevar a cabo en la iglesia, dice entusiasmado, y necesitará todas las almas fieles de que pueda disponer. No habrá un solo santo de los últimos días que esté preparado y reúna las condiciones necesarias, que no tenga sobre sus hombros toda la responsabilidad que pueda sobrellevar. Russell M. Nelson, un hombre que respeta y obedece al presidente de la iglesia, en estos momentos él no era el presidente de la iglesia. No puede comprender que haya personas que duden y se pregunten: ¿será realmente la voluntad del Señor que obedezcamos al presidente Kimball? Y el presidente Nelson dijo estas palabras al respecto. El Señor dijo: sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo.
Doctrinas y Convenios, capítulo 1, versículo 38. De acuerdo con mi experiencia personal, una vez que dejamos de poner signos de interrogación a todo lo que dice el profeta y en cambio ponemos signos de admiración para hacer hincapié en sus palabras y las obedecemos, las bendiciones se derraman sobre nosotros en abundancia. Nunca se me ocurre preguntarme, ¿cómo puedo saber cuándo habla como un profeta y cuándo no? Más me interesa saber qué puedo hacer para asemejarme a él. Palabras muy importantes, hermanos, que nos dice el presidente Russell M. Nelson y que nos señala la importancia de que oigamos al profeta y que hagamos caso a sus consejos, que no le rechacemos como hacían los nefitas. Siguiendo un poco con lo que hemos visto, vemos que entre las cosas que les dijo Samuel, le habló de varios puntos importantes. Fíjense que Samuel el Amanita, aunque era un profeta, él no hablaba con su propia sabiduría jactándose de lo que sabía. Él mencionaba que hablaba las palabras que el Señor había puesto en su corazón, y eso era lo que él decía. Esto, hermanos, tiene que ver con la revelación. Y el elder Boyka Packer nos dice que la revelación se recibe en palabras que sentimos, más que en lo que oímos. Nefi le dijo a sus hermanos desobedientes que habían recibido la visita de un ángel. Habían dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Las escrituras están repletas de expresiones como estas. El velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Doctrinas y Convenios 110.1. Hablaré a tu mente y a tu corazón. Doctrinas y Convenios 8.2. Te iluminé la mente. Doctrinas y Convenios 6.15. O expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón. Doctrinas y Convenios 100.5. Hay cientos de pasajes que enseñan sobre la revelación. Y mencionamos algo allí también, cuando hablábamos del capítulo 13, y es que Samuel el Amanita le hablaba de los justos, ¿verdad? Él mencionaba que gracias a las personas justas que habían en Saraela, esta ciudad no había sido destruida. Muchas veces, hermanos, pensamos o caemos en la debilidad de pensar, estamos rodeados de tanta iniquidad, de tanta maldad, que de qué me vale esforzarme en rectitud. Quizás sea mejor dejarme arrastrar por la corriente y ser feliz, entre comillas, como hacen todos los demás. Nunca pensemos de esa manera, hermanos, porque el hecho de que haya personas que andan en rectitud es una bendición muy grande, no solamente para las personas que son rectas, sino para los que están a su alrededor. Y esto cobra muchísima fuerza también a nivel de nuestras familias. Nunca nos desanimemos porque veamos que tristemente nuestros miembros no quieren ir a la iglesia o se han desviado de alguna manera. Esto nos entristece en verdad, pero eso no puede hacer que nosotros perdamos la fuerza de seguir adelante y permanecer rectos. Tenemos que la forma en que vivimos realmente puede marcar la diferencia. La rectitud personal de unos pocos puede convertirse en una gran bendición para los demás, como mencionamos, especialmente para los de nuestra propia familia y nuestra comunidad local. El Señor promete grandes bendiciones para aquellos que permanecen firmes. Grandes bendiciones para los padres que permanecen firmes aunque sus hijos no quieran ir por el buen camino. Grandes bendiciones para los hijos que permanecen firmes aunque sus padres hayan decaído.
Nunca olvidemos eso, hermano, porque es una gran lección que Samuel en la Manita mencionó en este capítulo. Tenemos también que allí nos explican que el Señor hirió la tierra con una gran maldición a causa de las riquezas que poseían los nefitas, porque ellos se habían desviado al tener más amor por esas riquezas que amor por el Señor y por continuar rectamente en su camino. Él menciona en un versículo que ellos no recordaban al Señor, pero sin embargo sí recordaban sus riquezas, pero nunca se acordaron de agradecer al Señor por la prosperidad y la bendición que tenían en sus vidas al poseer todas esas cosas que lo hacían vivir en comunidad. Por lo cual el Señor hirió la tierra con una gran maldición, nos mencionan aquí. Ellos muchas veces enterraban sus riquezas porque eran azotados por las bandas de Gadiantón que se siguieron formando, aunque Gadiantón hubiera muerto. Entonces, según la maldición con la que el Señor hirió la tierra, ellos no podían volver a recuperar sus riquezas. Estas se hacían de poco valor y de destrucción fácil, por lo cual cuando más las necesitaban no podían retenerlas. Incluso mencionan que ellos dicen que ponían sus espadas, sus armas en la tierra y desaparecían para cuando las iban a utilizar. Era algo que el Señor hizo para que ellos se dieran cuenta de toda la iniquidad en la que estaban cayendo. Pero ahora, muchas veces atribuimos la iniquidad a los objetos, ¿verdad? Y decimos, es malo porque es rico. La iniquidad, hermanos, no está en los objetos son objetos y nada pueden hacer. La iniquidad está en nuestro comportamiento al utilizar estos objetos, en nuestra conducta. Tenemos que el Elder Oaks mencionó unas palabras muy importantes que dicen: no hay nada malo en el dinero de por sí. El buen samaritano empleó para servir a su prójimo la misma clase de monedas que Judas usó para traicionar al maestro. Es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males. Primero de Timoteo 6:10. La diferencia fundamental se halla en el nivel de espiritualidad con que vemos, evaluamos y utilizamos las cosas de este mundo y nuestras experiencias en él. Es importante tener eso en claro, hermanos. Tenemos también aquí que ellos creían que eran felices en medio de su iniquidad. Ellos pensaban que ese comportamiento que ellos tenían les proveía de gozo y de alegría. Un gran engaño del adversario, hermanos. Hemos oído hablar muchísimamente de sus estrategias sutiles y delicadas para hacernos creer que no estamos haciendo cosas malas, que solo estamos logrando lo que nos merecemos. Cuando Él nos engaña de esa manera, Él trata de nublar nuestra mente y nuestro corazón, haciéndonos pensar que no estamos haciendo nada malo. Y lo hace de manera estridente para que no nos demos cuenta. Nos agobia con el placer, con los resultados que nos puedan dar las riquezas en nuestra comodidad, en nuestros actos por satisfacer nuestros instintos. Pero Él nunca nos deja saber, ni nos deja mirar ni siquiera un poquito acerca de algo bien importante, y son las consecuencias de lo que hacemos. Eso Él no nos los indica ni nos los deja ver. Procura que nuestra atención esté desviada hacia el placer, mas no hacia las consecuencias. Y sabemos muy bien, hermanos, que nosotros somos libres para elegir lo que queremos hacer en nuestras vidas. Por supuesto que sí. El Señor nos brindó nuestro libre albedrío, nos dio.
Pero nosotros no podemos decidir acerca de las consecuencias que van a ocurrir de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos. Y ese es un punto clave y lo que está pasando con los nefitas. Ellos solo vivían su momento, su placer, su gozo y su disfrute, pero no veían las consecuencias a pesar de que los profetas continuamente se los estaban recalcando. Siguiendo entonces con la historia, tenemos que ellos también le mencionaban a Samuel que esas partes de la historia en donde los pueblos destruían a los profetas, los mataban, los echaban, que ellos jamás harían una cosa como esa. Fíjense ustedes a dónde llegaba la ceguedad de ellos. Y Samuel en la manita les dijo que ellos, cuando una persona iba a enseñarles, iba a decirles algo, si esto que les decía era para su gozo, era para, ¿cómo decirlo? Era para justificar las cosas que ellos hacían y les enseñaba todo lo que les daba placer y disfrute, mas no les amonestaba, estas eran las palabras que ellos querían escuchar. Y él les dice, cuando alguien viene a decirles todo eso, presto soy de escucharle. Es más, compartid vuestras riquezas, los elogiáis, los ayudáis. Sin embargo, él, por ser una manita y por estarle diciendo palabras de amonestación fuertes, venidas del Señor, a él no le creían. Sin embargo, pretenden hacer creer que sí creían al resto de los profetas de la antigüedad. Algo bien fuerte, hermanos. Y él les dice, ¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Eso en el versículo 29 del capítulo 13. Tenemos entonces que Samuel, a pesar de la oposición, él seguía adelante enseñándoles y les dijo unas palabras muy fuertes. Les dijo en el versículo 38, mas he aquí vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya. Y vuestra destrucción está asegurada, sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener. Y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. Lo que hemos mencionado antes, hermano, acerca de esa confusión que nos genera el adversario, queriéndonos señalar que nosotros podemos hacer lo que queramos siempre y cuando eso nos traiga felicidad a nosotros, sin que pensemos en las consecuencias de ello. Él les hizo advertencias importantes y profundas, y aprendemos, hermanos, una gran lección. Y es que los siervos del Señor hablan y actúan según las indicaciones de Dios. Y nosotros debemos escucharle. Son personas fuertes, son personas muy especiales, como hemos mencionado antes, que nos dan grandes ejemplos. Y son de gran ayuda para que nosotros podamos visualizar el camino que debemos seguir para andar en rectitud. Tenemos entonces que en el capítulo 14, Samuel les habla acerca de esas buenas nuevas que él mencionó en el capítulo 13 que les traía y que ellos no querían escuchar. Estas buenas nuevas él empezó a decirlas desde la muralla porque no lo querían dejar entrar a la ciudad. Y él les dice, he aquí os doy una señal. En el versículo 2 del capítulo 14, porque han de pasar 5 años más y aquí entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Y he aquí, esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque he aquí habrá grandes luces en el cielo
de modo que no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Y he aquí aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto. Y esto también os será por señal. Y sucederá que el que creyere en el Hijo de Dios tendrá vida sempiterna. Y he aquí, así me ha mandado el Señor por medio de su ángel que viniera y os dijera esto. Sí, me ha mandado que os profetizara estas cosas y sí, me ha dicho, clama a este pueblo, arrepentíos y preparad la vía para el Señor. Y si creéis en su nombre, os arrepentiréis de vuestros pecados, para que de ese modo logréis una remisión de ellos por medio de los méritos de Él. Pues he aquí, de cierto tiene que morir para que venga la salvación. Si a Él le corresponde y se hace necesario que muera, para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres sean llevados a la presencia del Señor. Mas he aquí, como os dije, concerniente a otra señal, una señal de su muerte. También le dio la señal de la muerte del Salvador. El día en que padezca la muerte se oscurecerá el sol y rehusará daros su luz, y también la luna y las estrellas. Y no habrá luz sobre la superficie de esta tierra durante 3 días. Sí, desde la hora en que sufra la muerte hasta el momento en que resucite de entre los muertos. Sí, en el momento en que entregue el Espíritu habrá truenos y relámpagos por el espacio de muchas horas, y la tierra se conmoverá y temblará. Y las rocas que están sobre la faz de la tierra, que se hallan tanto sobre la tierra como por debajo, y que hoy sabéis que son macizas o que la mayor parte son una masa sólida, se harán pedazos. Se abrirán muchos sepulcros y entregarán a un gran número de sus muertos, y muchos santos se aparecerán a muchos. Así pues, recordad mis hermanos, que el que perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad lo hace contra sí mismo, porque tenemos nuestro albedrío, hermanos. Si nosotros caemos en desgracia, caemos en el agujero de la destrucción, es porque nosotros mismos hemos buscado ese destino. Pues he aquí, soy libre, si se os permite obrar por vosotros mismos. Pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Él os ha concedido que discernáis el bien del mal, y los ha dejado escoger entre la vida o la muerte. Hermanos, Él les dio todas estas señales a ellos del nacimiento y la muerte del Salvador. Él les mencionó que eso ocurriría, en un principio lo dijo, pasados unos 5 años. Si nosotros comparamos todas estas señales más adelante en las escrituras, con Tercero de Nefis, todas las escrituras que contienen lo ocurrido en el nacimiento del Salvador, vemos que concuerdan. Y esto, hermanos, es una evidencia que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Esto, hermanos, no solamente nos ayuda para saber que en verdad era un profeta, y no solamente él habla de las señales cuando viene el Salvador, en su primera venida, cuando vino a la tierra, sino que esto también nos ayuda a prepararnos para la segunda venida, cuando igualmente vamos a tener que arrepentirnos, cuando igualmente vamos a recibir numerosas señales y debemos estar prestos y atentos a ellas. Y también tenemos que estar muy preparados, hermanos, en nuestro corazón. Nosotros aprendemos que las señales y los prodigios pueden fortalecer la fe de las personas que no endurecen el corazón. Para eso, hermanos, es muy importante que nosotros estemos preparados dentro de nosotros, en nuestro corazón, para no tenerlo endurecido como lo tenían los nefitas, a pesar de que se les estaban dando todas estas señales. Tenemos entonces también un mensaje muy hermoso que se llama "Prepara tu corazón". Por tanto,
prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, nos dice el Señor en Doctrinas y Convenios 132:3. En los momentos en que el Señor va a exigir una labor extraordinaria o una prueba mayor a su pueblo, Él les alerta por medio de sus profetas y utiliza palabras tales como: prepara tu corazón. Vamos a ver por qué hay que preparar el corazón y cómo lo hacemos. ¿Y por qué menciona tanto el Señor el corazón? Según el elder Marvin Ashton, el Señor mide nuestro corazón. Lo tenemos en 1 Samuel 16:7. Para saber lo que podemos dar y alcanzar en base a nuestra fortaleza e integridad en el servicio de los demás. Nuestra capacidad de dar es directamente proporcional a nuestra capacidad de amar. Continúa diciendo el elder Ashton que la medida de nuestro corazón es la medida total de nuestro desempeño. En última instancia seremos juzgados tanto por nuestras acciones como por los deseos de nuestro corazón, como hemos visto en otras clases, hermanos. Recordemos que el Señor nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros hemos llegado a hacer. Entonces, ¿cómo preparamos nuestro corazón para estar prestos a todas las cosas que el Señor quiere hacernos saber, que las que Él necesita que nosotros actuemos? El elder Ashton menciona algunos consejos y tenemos, en primer lugar, incrementar nuestra fe. La fe a la que me refiero es la fe en Jesucristo, pues es la única que nos puede llevar a recibir las bendiciones del Evangelio, incluso a la exaltación. Y este aumento lo logramos por medio de pedirle a Él, por medio de oraciones en las que clamamos y suplicamos por este vital principio de acción. También podemos recibir un aumento de la fe al recibir la palabra del Evangelio, obedecer sus mandamientos, obedecer, respetar nuestros convenios. Eso hace incrementar nuestra fe. Tenemos también el desarrollar mayor amor por las personas. En Moroni 7, de 47 al 48 leemos: pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día le irá bien. A mí me impresiona ese término que el Salvador emplea en esa escritura, le irá bien. En el contexto en que Cristo se expresa y lo que para Él es estar bien, claramente representa las mayores bendiciones que sobrepasan nuestro entendimiento. Tenemos también que un tercer consejo puede ser estudiar y escudriñar las palabras del Dios. En Juan 5:39 el Salvador explica cómo la ley de los testigos se aplica a lo que concierne a tener un testimonio de Él como el Mesías, el Redentor del mundo. Las personas a quienes Él se dirigía pensaban que por el simple hecho de leer las Escrituras podían alcanzar la vida eterna. Jesucristo les enseña que no es por el acto de leer las Escrituras que la vida eterna se obtiene, sino por el hecho de que las Escrituras testifican de Él, y es por medio de venir a Él que podemos alcanzar la salvación. Un cuarto consejo es proveer servicio verdadero. El enfocarnos en las necesidades y oportunidades de servir a los demás desplaza acertadamente nuestro enfoque en nosotros mismos para enfocarlo en los demás y así preparar nuestros corazones para seguir el camino que lleva a la exaltación. Y también nos menciona la obra de historia familiar. Al participar en las ordenanzas del templo, preparamos de antemano nos preparamos con preguntas inspiradas y hechas en justicia, estudio y dignidad. Nos presentamos en el templo en la búsqueda de las respuestas que solo el Padre Celestial y Jesucristo nos pueden dar. Si llegamos temprano, podemos leer las Escrituras, meditar en ellas, en lo que esperamos, el inicio de las ordenanzas en las que vamos a participar. De esa manera podemos aprender del plan de salvación con una mayor perspectiva
y conocimiento dado por el Espíritu Santo al efectuar las ordenanzas del templo. Vendrán a nuestra mente y corazón escrituras adicionales, principios del Evangelio con claridad en un flujo de ideas y sentimientos. Al concluir la ordenanza, si permanecemos en meditación, sin prisa podemos meditar más en lo que hemos aprendido. El orar en el templo trae consigo mayor revelación, que corresponde a este mayor nivel de preparación. Les prometo que las respuestas vendrán de una manera certera y especial. Nuestra participación en el templo es de lo mejor que podemos hacer para preparar nuestro corazón. Y vamos a ver cuáles son las bendiciones que traen nuestras vidas que nosotros tengamos nuestro corazón preparado. El preparar nuestro corazón bendecirá sublimemente nuestra vida con mayor conocimiento del plan de salvación. El Evangelio de Jesucristo, junto con el mayor compromiso de cumplir con los convenios que hemos hecho con Él. Tendremos entonces la inigualable bendición de experimentar el proceso del progreso en nuestro corazón. Podemos entonces experimentar el cambio de un corazón duro a un corazón blando, a un corazón limpio, a un corazón puro, también sincero en el camino a lograr tener un corazón perfecto a la manera de Cristo. Ejemplos, hermanos, muy importantes que podemos tomar en cuenta. Consejos que nos pueden ayudar a estar preparados y prestos a escuchar, estar atentos y no ser engañados por el adversario. Tenemos que continuando con el capítulo 5. Nos hablan acerca de la disciplina de los nefitas. Y el profeta Samuel les dice que el Señor disciplina a los nefitas porque los ama. Los lamanitas convertidos son firmes e inmutables en la fe. El Señor será misericordioso con los lamanitas en los días postreros. Él le dice en el versículo 3, ay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepienta cuando vean todas estas señales y prodigios que les van a ser manifestados. Pues he aquí han sido un pueblo escogido del Señor, como mencionamos al principio. Y Él los ha amado. Él ha amado a los del pueblo de Nefi, los ha disciplinado. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades porque los ama. Y he aquí, sabéis por vosotros mismos, porque lo sabéis y lo habéis presenciado, que cuantos llegan al conocimiento de la verdad y al saber de las inicuas y abominaciones, tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer las santas escrituras. Esto se refiere a los lamanitas, hermanos. Ellos tenían un poco por menos a los lamanitas por la iniquidad que ellos traían a causa de, como hemos mencionado muchas veces, las tradiciones falsas de sus padres. Pero Samuel el lamanita les recuerda aquí que ellos, cuando llegaron al conocimiento de la verdad, ellos creyeron en las escrituras, en lo que se les estaba enseñando. Ellos llegaron a fortalecer y a tener una fe en Jesucristo. Llegaron al arrepentimiento. Y esto les llevó a un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón se tradujo en firmeza y perseverancia en su fe, como mencionamos al principio. Ellos se estaban esforzando lo máximo que les era posible por permanecer en rectitud, mientras que los nefitas no lo hacían. Tenemos entonces también que Él les dice, porque he aquí, si a ellos, refiriéndose a los lamanitas, les hubiesen sido mostradas las poderosas obras que os han sido manifestadas a vosotros, si a estos que han degenerado en la incredulidad por motivo de las tradiciones de sus padres, podéis ver por vosotros mismos que jamás habrían vuelto a degenerar en la incredulidad, contrario a lo que estaban haciendo los nefitas. Tenemos entonces, hermanos, allí algo bien importante y es la disciplina divina. Algo que muchas veces se nos hace difícil aceptar, ¿verdad? A veces vemos que ocurren cosas y aunque sabemos, porque en nuestro corazón
sabemos que nosotros no las hemos buscado, muchas veces renegamos del Señor por las consecuencias de nuestros propios actos. Pero debemos recordar siempre que la disciplina del Señor viene acompañada de su infinito amor, y es por eso que Él nos disciplina, para ayudarnos a encauzar nuestro camino, y debemos verlo de esa manera. No solamente estas cosas ocurren cuando nosotros hacemos algo malo, porque muchas veces hemos escuchado casos y pensamos, pero estas personas que son tan buenas, ¿por qué les ha pasado esto? Como lo que les pasó al pueblo de Alma, ¿se acuerdan? Al principio, cuando veíamos que ellos se habían convertido al Señor y eran fieles, sin embargo fueron puestos en cautiverio y mortificados en grandes padecimientos por los lamanitas. Y decíamos, pero ¿por qué si era un pueblo bueno? Porque el Señor los estaba probando en su fe. Y ellos salieron airosos de esa prueba, porque recordemos, hermanos, que estamos aquí para progresar, para aprender y poder ser dignos de entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que es para nosotros un gran privilegio que nuestro Padre Celestial busque la manera de amonestarnos, busque la manera de disciplinarnos para que nosotros aprendamos y progresemos. Él no quiere que nosotros permanentemente vayamos por el mal camino. Él trata de ayudarnos, pero nosotros tenemos que estar prestos a escucharlos y prestos a obedecerle. Tenemos unas palabras muy interesantes del elder Doug Christofferson, que compartió 3 propósitos de la disciplina divina, y dice: en primer lugar, persuadirnos al arrepentimiento; en segundo lugar, purificarnos y santificarnos; y en tercer lugar, reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es un mejor camino. Tenemos entonces, hermanos, lo que hemos mencionado. La disciplina del Señor es una bendición y un privilegio para nosotros, mas no un castigo ni un motivo para que nosotros reneguemos de Él. A quien Dios disciplina es porque le ama, y Él nos ama a nosotros infinitamente. Tenemos que entonces que en el capítulo 16 mencionábamos antes que a Samuel en la manita lo habían sacado de la ciudad. No lo dejaron entrar, pero él se subió a la muralla y desde allí siguió predicando. Vamos, que no soy yo sola la que me gusta hablar mucho. Tenemos entonces que muchos le escucharon y fueron a donde estaba Nefi para ser bautizados. Ellos creyeron en las palabras de Samuel y creían en las palabras de Nefi, confesaron sus pecados y fueron bautizados. Pero los que no le creían, los que no querían escuchar todas esas cosas que él estaba diciendo, les empezaron a tirar piedras y a dispararle flechas para tratar de que él no siguiera hablando. Pero el Espíritu del Señor estaba con Samuel y no permitió que le hicieran daño. Él tenía una misión y era traer todas esas buenas nuevas acerca del nacimiento del Salvador, testificando de él. Y mientras él no cumpliera con todo eso, ellos no iban a poder hacerle daño. Entonces, dice que no obstante el pueblo empezó a endurecer su corazón, todos salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar más en su propia fuerza y en su propia sabiduría, diciendo que algunas de las cosas que Samuel en lamanita decía, incluso Nefi, pues algunas podían ser verdad, pero había otras que no tenían mucho sentido. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegaba la confusión de ellos y hasta dónde el adversario tenía atrapado su corazón. Ellos decían, ¿cómo es eso de que vendrá un Cristo? ¿Y por qué viene en Jerusalén, tan lejos de nosotros? ¿Por qué no viene aquí? Eso no tiene sentido, lo veían ellos desde esa manera. Ellos mencionaban, claro, ellos lo podrán ver. ¿Por qué lo hemos de creer nosotros si nosotros no lo vamos a poder ver? ¿Por qué debemos creer en todas estas cosas que nos están diciendo? Nos quieren manipular. Ellos decían que todos estos profetas lo que querían era apoderarse
aprovecharse de la voluntad de las personas para que hicieran lo que ellos quisieran, basándose en historias de fantasías de que nunca podían ser comprobadas porque estaban a gran distancia. Fíjense hasta dónde llegaba su iniquidad. Y eso me hace recordar las palabras del presidente Nelson que leímos, porque eso también ocurre hoy en día, hermanos. ¿Cuántas veces no cuestionamos lo que nuestro profeta dice? ¿Pero por qué? Eso no va a pasar. Eso es una exageración. Dejemos de poner interrogaciones a lo que dice nuestro profeta y pongamos signos de exclamación, como dice el profeta Nelson. Y avancemos a obedecer y a ver el camino que nos está señalado. Ellos no creían, insistían en no creer en lo que se les estaba haciendo. Allí nos mencionan en el versículo 22 que Satanás estaba procurando diseminar la contención y buscando el enfrentamiento. Esa es su estrategia favorita, diría yo. Dividir, generar odio, generar rencor, generar peleas para que haya una separación entre los que creen y entre los que no creen. Y nos dice aquí que a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Lamentablemente, hermanos, los nefitas continuaban madurando para su destrucción. Ellos no querían obedecer lo que se les estaba diciendo. Ellos no querían entender una gran enseñanza que tenemos en esta lección, y es que el profeta nos guía hacia el Señor, no hacia una fantasía, no hacia caminos equivocados, no hacia cosas inexistentes. Los profetas nos guían hacia el Señor. Tenemos que leer, Bernabe Andersen enseñó unas palabras muy hermosas en un mensaje que se llama El Profeta de Dios. Y nos dice que un profeta no se interpone entre ustedes y el Salvador, más bien permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador. La mayor responsabilidad y el mayor don de un profeta para nosotros es su testimonio firme, su conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. En un día futuro, cuando reflexionemos sobre nuestra vida mortal anterior, nos regocijaremos de haber caminado por la tierra en la misma época que un profeta viviente. En aquel día ruego que podamos decir: le escuchamos, le creímos, estudiamos sus palabras con paciencia y fe, oramos por él, le defendimos, fuimos lo suficientemente humildes para seguirles y le amamos. Lindas y hermosas palabras, hermanos, acerca de los profetas. Debemos apreciar esa maravillosa bendición que tenemos de tener profetas en nuestra época, hermanos. Tener esa guía del Señor, esa guía certera, esa guía amorosa, porque ellos lo hacen con amor y siguen las instrucciones del Señor. No debemos dudar nunca de ellos. Pero cuando nosotros escuchamos todos estos comportamientos de los nefitas y vemos también la situación del mundo, nosotros pensamos, es demasiada iniquidad, ¿verdad? Podemos desanimarnos y pensar, ¿cuánto vamos a luchar? ¿Qué podemos hacer en medio de todas estas circunstancias? Hay un mensaje que se llama, y es una reflexión, y se llama: la felicidad es una decisión personal, hermanos. La felicidad no es una fantasía, la felicidad no es algo que nosotros no vamos a poder alcanzar. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos felices, quiere que nosotros progresemos, quiere que estemos bien. En este mensaje nos dice: en algún momento me ha parecido escuchar la voz cuando el Señor le habló a Moisés diciendo: he aquí, tú eres mi hijo, y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito. Moisés 1, versículos del 4 al 6. Esta forma amorosa en que el Padre Celestial trata dulcemente a Moisés, llamándole hijo mío,
hizo que él interiorizara esa verdad y eso le permitió estar preparado para vencer a Satanás cuando intentaba rebajarlo a la estatura del hombre natural. Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo de hombre, adórame. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo: ¿quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. Esto lo tenemos en Moisés 1, versículos del 12 al 13. Saber que uno es un hijo de Dios no solamente le ayuda a resistir las tentaciones de Satanás, sino también le da el poder para sobrellevar algunas cargas de la vida propias de nuestro aprendizaje. Un ejemplo de esto es la situación de José Smith. A los 4 meses de organizar la iglesia, cuando ya se habían intensificado la persecución de los santos, el Señor le reveló: sé paciente en las aflicciones porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Doctrinas y Convenios 24, versículos 1 y 8. Las palabras, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días, fueron una voz de alegría y esperanza del Señor a su amado profeta. El mensaje que él impartió a José Smith y a nosotros es: puedes hacerlo y yo te ayudaré. Grandes palabras de aliento, hermanos. En la existencia de todo hijo de Dios, hombre o mujer, hay momentos de reto o desafío, un momento en que se ponen a prueba todos los recursos de los que disponemos, un momento en que la vida parece absolutamente injusta. Para algunos, una prueba así es una oportunidad de convertirse en personas mejores. Otros dejan que las experiencias los destruyan. ¿Nos hemos preguntado alguna vez a qué se deben las diferentes maneras en que los hijos de Dios responden a los desafíos de la existencia? Muchas veces hemos visto, hermanos, historias que nosotros no le vemos el sentido y decimos: pero si esa persona lo tenía todo, tenía todas las comodidades, tenía todo el apoyo, ¿por qué destruyó su vida? ¿Por qué incluso se quitó la vida? Mientras que vemos otras personas con impedimentos físicos y fuertes dificultades que sin embargo avanzan con alegría, con fe y con perseverancia. Recordemos a los niños del coro que mencionamos al principio, lo valientes que eran cantando con el lenguaje de señas. ¿Por qué ocurren estas cosas? Como decíamos aquí, ¿por qué hay esa diferencia? El mensaje nos dice: por tanto, ¿en qué consiste la diferencia entre quien supera adversidades tremendas convirtiendo su vida en triunfo, mientras otros, pese a contar con todas las ventajas, las convierten en un desastre, llegando a la miseria? Pues bien, la diferencia se reduce a la manera como nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, como nos comunicamos con nosotros mismos y las acciones que emprendemos. Sabiendo que somos hijos de Dios y sintiéndonos como tales, podemos comunicarnos con Él con toda confianza y sinceridad, sabiendo que nos responderá como un Padre amoroso y tierno. No nos dejemos engañar con el adversario, hermano. Él quiere que nosotros olvidemos que somos hijos de Dios. Él quiere que nosotros olvidemos y no reconozcamos el potencial divino que tenemos. Como le dijo a Moisés: adórame, hijo de hombre. Nosotros somos hijos de Dios. Nunca se nos olvide eso, hermanos. Por otro lado, hay un gran poder en nuestra comunicación interior. La persona en quien más podemos influenciar es en nosotros mismos. Y debemos tener cuidado en lo que nos decimos, ya que esto afectará de manera positiva o negativa nuestro estado de ánimo. Tenemos, hermanos, que nosotros mencionamos en esta clase y en la anterior, que es importante que reconozcamos nuestro progreso. Es importante que nos animemos también a nosotros mismos como animamos a otras personas a salir adelante y tener fe en el Señor, en que no estamos solos y en que Él nos va a ayudar siempre. Dice que el tener el Evangelio de Cristo en mi vida y gozar de una familia que ha hecho convenios en el templo me hace sentir un hombre muy afortunado. Decidí hace muchos años atrás que sería feliz,
Las personas que se relacionan conmigo piensan que soy un hombre que no tiene problemas. Algunos me lo han preguntado, a lo que respondo: los que no tienen problemas ya están en el cementerio. Yo todavía estoy aquí, listo para aprender. No estoy diciendo que la decisión de ser felices nos haga inmunes a las tristezas. Siempre vamos a tener problemas, hermanos, siempre vamos a tener dificultades. Pero si no olvidamos quiénes somos, si no olvidamos la fuente de nuestra fortaleza, si no olvidamos en quién debemos estar cimentados, en la roca de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros vamos a poder seguir adelante. Quiero terminar con mi testimonio, hermanos, de que sé absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama, se comunica con nosotros, nos ayuda, nos guía. Sé que nuestro Salvador Jesucristo vive y nos están esperando para que nosotros podamos volver a ellos y han preparado la vía para ello. Sé que el libro de Mormón es verdadero, no tengo ninguna duda que es la palabra de Dios, y todas estas historias de las que tanto estamos aprendiendo ocurrieron en verdad. Sé que en esta época, como la tuvimos, como los hemos tenido en otras épocas, tenemos también un profeta y un vidente y un revelador, y es el presidente Russell M. Nelson. No me cabe ninguna duda que él está enviado por el Señor desde la preexistencia, preparado para venir a ayudarnos en esta época. No me cabe ninguna duda, hermanos, que el Señor nos escucha siempre en nuestras oraciones. No me cabe duda, hermanos, que si nosotros nos fortalecemos, si nosotros avanzamos con fe y confiamos en el Señor, Él nunca nos va a abandonar, porque Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a engañar. No me cabe ninguna duda de que soy una hija de Dios, como cada uno de ustedes lo es, con un potencial divino y un progreso eterno y un futuro maravilloso y brillante que podemos lograrlo todos. Y estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la lección que veremos en la siguiente semana. ¿Y yo qué he hecho con el...? Aquí está. Ya se me había olvidado que había hecho, ¿ven? Empezaremos con tercero de Nefi, los capítulos del 1 al 7. Y se llaman Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Será una lección también hermosa, hermanos. Que tengan una maravillosa semana. Y estas cosas dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.